paz, con los de cerca y con los de lejos. La paz, que sea la paz, con los de cerca y con los de lejos. Oh, se shalom bin Roma. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Acabamos de escuchar un fragmento de la música judía, que más que música, pues es la manera de oración que ellos también tienen para dirigirse a Dios. Mijael Yahov, el disco es Sacrificio de Paz, para aquellos que de momento gustaran buscarlo pues por la internet, hoy se puede encontrar todo ello. Hacemos nuestra oración al Espíritu Santo para pedirle al Espíritu Santo nos ayude en la comprensión y en la inspiración de estos textos de la vida de Santa María de Jesús crucificado, la Aravita. Espíritu Santo, inspírame, amor de Dios, consúmeme, al verdadero camino, condúceme. María, Madre mía, mírame, y con Jesús bendíceme, de todo mal, de toda ilusión y de todo peligro, presérvame. Amén. Hemos estado viendo la vida de Mariam ya dentro del convento de San José. Por eso hoy en nuestras imágenes que tenemos frente a nosotros, pues vemos la figura de San José y el niño, y pues la reliquia de primer grado de Santa María de Jesús crucificado. Es un pedacito de tela con sangre de sus estigmas. Y pedimos su intercesión de Santa María de Jesús crucificado por la salud y por el bien de nuestro mundo. Ella que ha recibido por el Papa Francisco, cuando la canonizó, le ha encargado a ella la intercesión pues por la paz del Medio Oriente, y cuando ha llegado las reliquias a México, pues acá también algunos hermanos sacerdotes dijeron y por México. Entonces, Santa María de Jesús crucificado, te pedimos por la necesidad de paz de los corazones de los hombres, más que de los países como tal, yo diría que de los corazones de los hombres, porque ciertamente que todo el mundo está en este momento en una situación muy decayente, muy llena de ira, llena de desconcierto, y pues todos los hombres, creamos en Dios o no creamos en Dios, pues necesitamos la paz. Así que pedimos su intercesión, ella que fue intercesora y mediadera también de 3 países. Ella, y cuando digo mediadera o mediadora, que es la palabra más correcta, pues hablamos precisamente de que como una santa intercesora, pues siempre abogó por el bienestar de judíos, musulmanes y cristianos, católicos. Ella le tocó vivir en el ambiente de estas 3 culturas y religiones en la zona precisamente de Palestina, de Israel, de Jerusalén. Ella caminó por todos esos ambientes, así que tuvo la oportunidad de trabajar con judíos, con musulmanes y con católicos, y esa oportunidad le dio siempre el derecho y el bienestar de hacer por todos un mayor bien. Así que pues le pedimos a Santa María de Jesús crucificado para estos tiempos su intercesión en medio de tanto conflicto, para que lleve las oraciones de todos los hombres y mujeres a la presencia del Padre de los cielos. Dice el texto con el que hoy vamos a examinar un poquito su vida y aprender también de sus comportamientos en la vida cristiana, como ejemplo, como testimonio de qué podríamos o deberíamos de hacer nosotros los hombres y mujeres también por nuestras vidas. He aquí otro hecho aún más sorprendente. En enero de 1866, María le pidió permiso a su maestra, que la acompañaba a la lectura del noviciado, para volver a su dormitorio y coger el pañuelo que había olvidado ahí. Antes de salir de la celda, se arrodilló para recitar un pater y cayó en éxtasis.
Como su maestra no la veía volver, entró a la habitación para ver qué pasaba. Ahí la encontró extática, la mano derecha en su pecho y la izquierda con la que sostenía su rosario en el suelo. Tanto su mano izquierda como el rosario estaban cubiertos de sangre. Intentó en vano despertarla de aquel misterioso sueño, pero el éxtasis se prolongó durante 2 horas y media. Al finalizar este estado místico, la postulante trazó en ella una gran señal de la cruz, y al ver junto a ella a su maestra, le preguntó si la lectura del noviciado había terminado. ¿Qué decir?, respondió ésta. Hace más de 2 horas que os encontráis aquí, la comunidad ya ha cenado. ¡Qué alegría que hayas sido la única testigo de mi sueño!, retomó la humilde Mariam. ¿Y qué ha visto durante vuestro sueño?, le preguntó la maestra de novicias. La postulante, que siempre había hablado de estas virtudes divinas con adversión y por obediencia, le respondió tras un instante en silencio. He visto ya en varias ocasiones a un alma del purgatorio que me rogaba que pidiera a uno de sus nietos sacerdotes 3 misas y 3 horas de oración, asegurándome que si entraría en el cielo, que así entraría ella al cielo. Le pedí una señal visible que fuese a su vez constatada por otra persona. He aquí la señal, y mostró su mano y su rosario teñido de sangre. Mariam vio premonitoriamente la muerte de una religiosa de San José que se encontraba en Palestina. Una carta que llegó varios días después probó la veracidad de esta revelación. Mariam predijo otros hechos que se cumplieron tal y como ella anunció. La autoridad mantuvo en secreto, mientras pudo, sus virtudes, pero Dios permitió que la comunidad fuese testigo de ellas en varias ocasiones, y desde entonces todo el mundo hablaba de ello. Como suele ocurrir siempre en circunstancias similares, se formaron 2 bandos, el de los entusiastas y el de los incrédulos. Llegó un punto en el que se tuvo que prohibir toda conversación sobre el tema, hasta que se le prohibió a la postulante tener éxtasis en presencia de sus hermanas. Y Dios, que aboga siempre por la obediencia, le concedió estos favores solo durante la noche. Algún tiempo después, su maestra le entregó una imagen de nuestro Señor y la envió a rezar a la capilla. Ahí Jesús se le apareció con sus 5 heridas y la corona de espinas de donde brotaba la sangre. De repente, María vio ascuas ardientes caer de las manos de Jesús y que iban a parar sobre la cabeza de los pecadores. La Santísima Virgen, de rodillas delante de su Hijo Divino, le rogaba perdón para los culpables. Jesús, con profunda tristeza, le dijo a su madre: «Oh, cuánto han ofendido a mi Padre, cuánto han ofendido a mi Padre». La postulante se lanzó a los brazos de Jesús, llevó su mano hacia la llaga de su costado en este sagrado corazón y le exclamó: «Dios mío, dadme con favor todos vuestros sufrimientos, pero ten misericordia por los pecadores». Tras este éxtasis, su mano estaba cubierta de sangre. Su maestra, testigo de este prodigio, le lavó la mano en la que no había herida alguna. Desde ese día, María padeció del costado izquierdo. Todos los viernes, ese costado sangraba. Ella no se lo contó a nadie y tuvo buen cuidado de eliminar cualquier rastro de sangre. El Divino Maestro quiso completar sus favores concediéndole todos los estigmas. El miércoles por la tarde de la tercera semana de Cuaresma de 1867 tuvo un nuevo éxtasis. Por obediencia contó lo siguiente: «Creo que recogía rosas
para honrar el altar de María. Esas rosas parecían tener espinas de los dos lados, y las espinas se me clavaban en las manos y en los pies. Cuando volví en mí, mi boca tenía un sabor amargo, mis pies y mis manos estaban hinchados, y en el centro tenía una protuberancia negra. El jueves, durante todo el día, las dolencias fueron en aumento y se mantuvieron hasta el viernes, día de las 5 llagas. Sobre las 10 de la mañana de ese mismo día, las protuberancias desaparecieron solas y una corona de espinas se dibujó perfectamente alrededor de su cabeza, de la cual manaba sangre al igual que de sus manos y pies. Este prodigio se repitió varias veces durante la Santa Cuaresma ante los ojos de su maestra y de un buen número de hermanas. A pesar del cuidado que se tenía para ocultarlas, estas maravillas llegaron a toda la comunidad y el debate resurgió con fervor renovado. Para poner fin a todo esto, la maestra de novicias ordenó a Mariam que le pidiera a Dios que no dejara a la vista de los demás tales fenómenos. Ella obedeció y le dijo a su maestra de parte de la Santísima Virgen que todo permaneciera oculto hasta la siguiente Cuaresma. Las llagas de las manos y de los pies se cerraron y cicatrizaron para gran alivio de Mariam, que siempre había considerado estos favores como una de las pruebas más duras de su vida. Convencida de que el Señor le enviaba esta enfermedad, así era el nombre que ella le ponía, porque ella consideraba que era algo más bien como del cuerpo y no del espíritu. ¿Por qué pensaba esto Marian, hermanos en Cristo? Porque recordemos que Marian no tenía estudios propios de teología o de cristología. ¿Ah? Ella era una mujer muy neófita en las cosas del estudio de Dios. Era una mujer que amaba mucho a Dios. Era una mujer que recibía muchas gracias de Dios y sabiduría de Dios. Pero no era una mujer letrada, no era una mujer que hubiera estudiado. Por eso es que de momento para ella estos signos tan impresionantes que muchos santos lo han llevado, como Francisco de Asís, como el Padre Pío y muchos otros santos y santas, pues para ella era como un efecto de enfermedad. Ella así lo consideró y lo juzgaba también. El postulado de María llegaba a su fin. En la ausencia de las superiores generales de la orden, de esta superiora general del convento de San José, fue el consejo que se reunió para examinar si Mariam podría ser admitida para la toma del hábito. La mayoría decidió que tenía que marcharse por sus extraordinarios dones, estimando que este caso no era competente de un instituto militante como el de San José. Pero aún expulsándola, no nos olvidemos del testimonio de la Madre General 8 años más tarde. Fíjense lo que dice la Madre General. Podéis agradecer a Dios que estuviera ausente en ese momento. En ninguno de los casos, si llego a estar presente, hubiera consentido esa expulsión, porque el Señor quiso que así pasara, si no, hubiera estado tentada de quejarme de este robo de Santa Teresa a San José. Qué interesante la opinión de la Madre General. No hemos visto todavía el punto en el que la Madre Teresa de Ávila, esta santa que para ese entonces pues le ha pedido a San José le permita ahora ella ser su tutora, ¿verdad? Estamos hablando de cosas místicas, de cosas sobrenaturales. Santa Teresa la va a adoptar, si ustedes recuerdan en los audios anteriores, nuestra Madre Santísima le ha dicho que primero será postulante de San José, pasará por ese seminario, pero después será carmelita. Entonces, en este pasaje lo que estamos viendo es ese suceso en el que pareciera algo muy desagradable de sus mismas hermanas del consejo religioso de este convento, el que se han puesto de acuerdo para no estar batallando con Mariam porque pues les causaba demasiado recelo
en muchos sentidos, no solamente en el poder comprender cómo ayudar a Mariam, sino que también había como una cierta envidia, egoísmo, incapacidad y también exigencia, porque quiero decirte algo, hermano, hermana, cuando tú estás cerca de alguien que Dios ha escogido y que además su presencia, su santidad en esta tierra, por así decirlo, porque al final del día los que llegan a santos son ya aquellos que después de haber vivido toda la vida, pues llegan al cielo, ¿no? Mientras hasta la iglesia misma tiene que hacer estudios para poder llamarlos santos en esta tierra. Pero a lo que me refiero es este hecho que cuando tú estás cerca de una persona que trata de hacer una vida más recta, más justa, más loable, más digna de Dios, el hecho de que se porten tan bien, pues aquellos que de momento somos tan erróneos en muchas de nuestras acciones de vida, pues como que eso no, nos incomoda, nos inquieta, ¿no? De alguna manera hasta pareciera que nos pone en evidencia, ¿no? Y obvio que no, eso es más bien algo que sucede en el corazón de nosotros, de nuestros pensamientos, que al ver una persona tan recta, tan justa, tan pura, tan inocente, nos irrita, ¿no? Cuando tenemos mal en nuestro corazón, nuestra cabeza nos irrita, y por eso hay mucha gente que destruye lo bueno, ¿no? Hoy lo vemos en la sociedad, tenemos gente muy importante en las esferas globalistas que tan dañado está su corazón, tan herido está su corazón, tan contaminado y violentado hasta por las acciones del enemigo en sus vidas, que no pueden ver nada bueno. Lo vemos con la vida de los inocentes, los bebés, ¿verdad? Cuánta gente que está dañada de su corazón no puede dar algo bueno porque en su corazón y en su mente nada está bueno, ¿no? Está tan podrido el asunto que no quieren dar vida. Entonces, pues también estas hermanas, por no querer convivir con una mujer con tantas gracias extraordinarias, que pudieran haber aprendido de ella, que pudieran haber de momento crecido con ella, pues de momento les es fácil decir, mejor, ¿sabes qué? No está lista para nosotros, vayámonos, y anteponen la situación de que ellas son incapaces, por un lado. Pero por el otro lado, pues finalmente es voluntad de Dios, y es ahí donde también otra vez volvemos a entender la pedagogía de Dios. Dios a veces hace cosas contrarias a nuestra propia opinión o nuestra manera de pensar o nuestra manera lógica de hacer ciertas cosas. Para Dios a veces las cosas son demasiado ilógicas o así las vemos, así las percibimos, aunque para Él son muy lógicas, para nosotros son tan ilógicas en verlas. Pero en esa situación Dios siempre saca una mejora, una bendición muy grande, una reacción que ni siquiera hubiéramos pensado, ¿no? Le pasa, por ejemplo, a Pablo también muchas veces en esas travesías largas, cuántas veces no le picó una serpiente, cuántas veces no naufragó, cuántas veces él se iba a aventar para salvar a los que venían en el barco y tantas cosas que de momento el ser humano vive a veces en cuestiones de Dios, pero que al final es mayor la bendición que si nosotros lo hubiéramos hecho con nuestra propia lógica. Entonces, aunque estas mujeres pareciera que hubieran actuado mal, finalmente Dios ha permitido esas reacciones, esas acciones en el corazón de los hombres para obtener otras bendiciones. Así es Dios. A veces de verdad que hacemos cosas muy erróneas, pero hoy que vemos la vida de Marian, pues muchas de esas Dios las permitió para que aprendiéramos una nueva lección, para que fuéramos más condescendientes, más comprensivos, más pacientes, mejores administradores, tantas cosas que pueden sacar a veces de estas contrariedades de la vida. Entonces, pues con Marian estamos cerrando ya el tercer capítulo en esta experiencia tan hermosa de su vida, que donde pareciera que todo está ya acabado en la vida de Mariam, pues no, la verdad es que apenas está comenzando toda esta nueva historia. Y esto de los estigmas, pues es algo que es muy interesante. Muy interesante porque ella se ofrece. Con esto no te estoy diciendo que te ofrezcas tú, más bien ofrece todos tus sacrificios de amor por Cristo en el bienestar de los demás, ofrece oraciones, ofrece misas, ofrece muchas cosas. Pero hay veces que hay llamados a lo que se llama la alma víctima. Y estas almas víctimas Dios las va escogiendo para que sirvan también de una manera
de apoyo de la vida de oración y de la vida de entrega, pues para la salvación en comunión con Cristo de todos nosotros, de los hombres mismos. Entonces, pues Marian se ofrece para apaciguar el sufrimiento de Cristo, para que Cristo, al ver este acto sublime, este acto heroico de un alma humana que ama tanto a Dios, que lo único que tiene es su vida, y a veces su vida misma le pertenece a Dios y podríamos decir no tenemos nada, pero lo que creemos que tenemos, que es nuestra propia decisión, que es nuestra voluntad, que eso sí es propiamente el hombre y Dios nos lo da, pues Mariam lo ofrece con tal de que Jesús perdone a todos los pecadores del mundo. Y yo creo que eso es algo que nosotros tendremos que hoy valorar también. No porque queramos ganar los estigmas, eso solamente es voluntad de Dios, pero sí ganar almas para Cristo. Y con esta frase quiero cerrar este capítulo 3 de Mariam. Ganemos diariamente un alma para Cristo. Haz algo que ayude a que alguien se acerque a Dios. Y de verdad, que hoy hay una oportunidad enorme. Si antes siempre era oportuno, pues hoy es una oportunidad día a día, porque hay mucha gente que se ha alejado de Dios por los malos comentarios, por la cizaña, por por tantas herejías, por tantas confusiones, por tantas heridas. Entonces, la verdad es que el campo está listo para ser segado y tú estás listo para llevar la palabra de Dios a alguien que lo necesita. Aunque al principio a lo mejor te rechace, pero mira, tú lanza la palabra, lanza la semilla y esperemos que caiga en buen terreno para que así como Mariam y así como tú y yo que seguimos las enseñanzas, estamos escuchando, pues también abramos nuestro corazón, preparemos nuestra tierra y demos frutos abundantes. Y en ello valoremos la sangre derramada de Cristo por la salvación y la liberación de nuestros pecados. Hermanos en Cristo, nos estaremos conectando mañana para el capítulo 4 de la vida de Mariam. Igual de interesante que los que hemos visto. Gracias hermanos en Cristo, Dios te bendiga.